Lorraine Hampton entrecerró los ojos ante la pantalla del portátil. Los primeros rayos de sol de abril que entraban por las persianas de su despacho destellaban sobre la mesa de cristal, haciéndola entrecerrar aún más los ojos. Se frotó el puente de la nariz, un hábito adquirido tras años de papeleo. Algo no cuadraba en la declaración de la renta. Lorraine era conocida por su atención al detalle, una cualidad que le había ayudado a convertir un pequeño spa en una próspera cadena de 12 establecimientos repartidos por Connecticut. Abrió una carpeta de extractos bancarios y repasó metódicamente cada línea. Hacía 3 meses, habían retirado de su cuenta la impresionante cantidad de $850,000, una operación que ella no recordaba ni había autorizado. Lorraine se reclinó en el sillón de cuero y se tapó los ojos. Últimamente, había confiado la gestión de las finanzas familiares enteramente a Ted. Su marido insistía en que eso aliviaría su agenda. «Ya trabajas demasiado, querida», le había dicho, ajustándose sus invariables gafas de pasta. Ella estuvo de acuerdo, aunque una voz interior le advirtió del peligro de perder el control. Los dedos de Lorraine revoloteaban sobre el teclado mientras profundizaba en los documentos. 1 hora más tarde, tenía ante sí una copia impresa del contrato de compraventa, una casa en un lujoso barrio de Greenwich, 4 dormitorios, 3 cuartos de baño, piscina, pista de tenis, y el nombre del comprador, Theodore Hampton. La primera reacción fue de sorpresa. Nunca habían hablado de comprar una segunda vivienda. Luego vino la irritación. Esas decisiones no se toman a solas. Solo más tarde, al estudiar los detalles de la operación, se fijó en el nombre de la agente inmobiliaria, Abigail Ford. Ese nombre no le decía nada. Lorraine se levantó y se acercó a la ventana. Su propia casa, una extensa mansión colonial, estaba enterrada entre magnolios en flor. Hacía 20 años que la habían comprado juntos, cuando Ted empezaba su carrera en el bufete de abogados Baker, Stern y Asociados, y ella abría su primer salón de belleza. Habían formado un equipo, construyendo un futuro común. Ted se iba a trabajar. Lorraine lo vio entrar en su Lexus impecablemente limpio. Traje azul oscuro, maletín de cuero, movimientos seguros. Su marido siempre irradiaba la serena confianza de un hombre acostumbrado a tener el control. Volvió a su escritorio y abrió el buscador. Fue fácil encontrar a Abigail Ford, una joven artista recién graduada en la Escuela de Arte de Rhode Island. Su Instagram estaba salpicado de fotos de pinturas y eventos sociales. En una foto de hace 2 meses, Abigail estaba de pie en la entrada de la misma casa en Greenwich, sosteniendo sus llaves. El pie de foto decía: «Nueva etapa, un nuevo hogar, una nueva vida». Lorraine sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cerró el portátil y exhaló lentamente, intentando calmar su acelerado corazón. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, los regresos tardíos de Ted del trabajo, los viajes de negocios que se habían hecho más frecuentes durante el último año, su despiste y distanciamiento. Todas las piezas del mosaico encajaron en su sitio. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky, una costumbre que había heredado de su padre, propietario de una pequeña empresa de construcción en Providence. «Nunca tomes decisiones con la cabeza caliente, Lori», le gustaba decir. «Primero tómate un buen whisky y piensa». Lorraine se recostó en su silla, sosteniendo el vaso con ambas manos. Su rostro de pura sangre, con sus pómulos altos y su nariz recta, permanecía impenetrable. Solo un brillo frío aparecía en sus ojos grises. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la compostura en situaciones críticas. Ahora esa cualidad era más necesaria que nunca. Ted había tardado menos de 3 meses en traicionar 20 años de matrimonio. Pues bien, ella se daría el mismo tiempo para vengarse. Lorraine sacó un nuevo cuaderno encuadernado en cuero y escribió una fecha en la primera página. Sería el diario de su venganza.
a sangre fría, metódica y totalmente destructiva. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ted. Esta noche llegó tarde. Reunión importante con un cliente. Lorraine sonrió y contestó como de costumbre. Vale, cariño, que tengas un buen día. Se vio reflejada en el espejo. Maquillaje impecable, pelo castaño ondulado, pendientes de perlas que brillaban a la luz de la mañana. 45 años y aún podía dar ventaja a las de 25. Bueno, Ted pronto lamentaría su elección. Muy arrepentido. Lorraine aparcó su Mercedes plateado a 3 manzanas de la Galería de Arte Moderno. El barrio de Chelsea se había convertido en los últimos años en el epicentro de la vida cultural, y la inauguración de la nueva exposición había atraído la atención de los bohemios locales. Enseguida se fijó en Ted. Su alta figura destacaba entre la multitud de invitados. Abigail Ford era exactamente como Lorraine se la había imaginado, una rubia menuda con un puñado de pecas en la nariz que irradiaba la energía propia de las jóvenes ambiciosas. En la inauguración de la exposición, revoloteaba entre los invitados con un mono de seda marfil, echándose hacia atrás de vez en cuando el flequillo rebelde. Sus cuadros, enormes lienzos abstractos en rojos y negros agresivos, ocupaban el centro del escenario. ¡Qué ironía!, pensó Lorraine. Ted siempre pensó que el arte moderno era una pérdida de tiempo. Recordaba a su marido arrugando la nariz cuando ella le sugería comprar algo de un artista actual para su salón. Optemos por algo clásico, había dicho. Ahora estaba delante de una de las obras de Abigail con cara de entendido, sosteniendo una copa de champán. Durante las 2 semanas de observación, Lorraine había elaborado un horario claro para sus reuniones. Los martes y jueves, Ted se quedaba supuestamente hasta tarde en el trabajo, pero en realidad pasaba las tardes en la casa de Greenwich. Los sábados tenía almuerzos de negocios, que curiosamente coincidían con el horario de clases de Abigail en un estudio de arte cercano a su oficina. Un día, Lorraine siguió a Abigail a un pequeño café del Soho. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, dibujando algo en un cuaderno. Lorraine pidió un café en una mesa cercana, con la mirada perdida en su rival. Los movimientos de Abigail eran nerviosos. No paraba de mirar el móvil, mordisquearse los labios, juguetear con el colgante que llevaba al cuello. Cuando Ted apareció, su rostro se iluminó con esa sonrisa especial que no se podía fingir. Eran descuidados, o estaban tan seguros de su impunidad que no creían necesario esconderse. Ted besó a Abigail cuando se conocieron y se cogieron de la mano, hablando, apoyándose el uno en el otro. Desde su asiento, Lorraine no podía oír su conversación, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Abigail miraba a Ted con adoración, y él desprendía una energía nueva, casi infantil. A través de sus informadores, y Lorraine había hecho muchos contactos útiles a lo largo de los años que había dirigido la cadena de balnearios, había aprendido más cosas sobre Abigail. La chica había crecido en una familia pobre de Rhode Island y su padre había muerto cuando ella tenía 15 años. Estudió con una beca y trabajó a tiempo parcial como camarera. Su talento llamó la atención en la exposición de graduación. Desde entonces ha ido ganando popularidad rápidamente en el mundo del arte. Típica historia de Cenicienta, pensó Lorraine mientras repasaba el dossier que había recopilado. Solo que con mi marido y su tarjeta de crédito como príncipe azul. Sin embargo, había algo más en Abigail, una fuerza interior, un sentido de propósito tras su aparente fragilidad. Tal vez fuera eso lo que había atraído a Ted. Lorraine se recordaba a sí misma a esa edad, igual de hambrienta de éxito, igual de dispuesta a mover montañas en aras de sus sueños. Tal vez Ted vio en Abigail un reflejo de la chica de la que se había enamorado 20 años atrás. Era un pensamiento amargo. Una tarde aparcó delante de la casa de los Greenwich.
Las ventanas del segundo piso brillaban con luz cálida. Las siluetas de dos figuras destellaban tras las cortinas. Estaban preparando la cena, riendo, bailando. Lorraine contempló aquella imagen idílica y sintió que en su interior crecía una rabia fría. La casa comprada con su dinero se había convertido en el escenario de su historia de amor. Ted había cambiado, se notaba incluso en casa. Sonreía más a menudo, se compraba camisas nuevas, se apuntó a un gimnasio. A veces tarareaba para sí mismo mientras trabajaba en su despacho, algo que nunca había hecho antes. Paradójicamente, su traición le hizo más feliz. Abigail también había florecido. Su obra reciente había recibido elogiosas críticas de la crítica y los precios se habían disparado. En la inauguración de la exposición, Lorraine oyó que alguien la llamaba la nueva estrella de la escena artística neoyorquina. Me pregunto si los admirados conocedores de arte se dieron cuenta de que ese éxito se había pagado con el dinero de la mujer de otro hombre. Había algo dolorosamente banal en su historia. Un hombre exitoso de mediana edad y una joven hermosa con ambición. Lorraine había visto este tipo de cosas docenas de veces en su círculo. Por lo general, todo acababa de forma previsible. El hombre volvía con su mujer y la chica recibía una generosa amasintro, pero esta vez sería diferente. Una mañana, revisando el correo de Ted, que no había cambiado su contraseña desde la boda, Lorraine se topó con una correspondencia con un agente inmobiliario. Ted estaba interesado en casas en California, así que estaban planeando un futuro real, no solo una aventura. Ese día se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. Encerrada en su despacho, Lorraine sollozaba, ahogando sollozos silenciosos. No solo lloraba la traición de su marido, sino también su ceguera, su fe en el matrimonio. Cuando terminó de llorar, se secó los ojos, se maquilló y volvió al trabajo. Fue la última vez que se permitió mostrar debilidad. Esa noche, Lorraine empezó a formular un plan. Conocía todas las debilidades de su marido, todas las páginas oscuras de la historia de su carrera. 20 años de matrimonio le habían dado el arma perfecta, la información. Ted había construido su vida como un castillo de naipes, y ella sabía qué carta sacar para que todo se viniera abajo. El despacho de Roger Stevenson en el prestigioso bufete Stevenson & Klein era totalmente acorde con el estatus de su propietario. Ventanas panorámicas con vistas a Manhattan, muebles antiguos, una colección de libros de derecho raros. Lorraine se sentó en un enorme sillón de cuero, acomodó con elegancia una pierna sobre otra y observó a Roger estudiar los documentos que había traído. «Interesante», dijo finalmente, quitándose las gafas de montura dorada. «Muy interesante, señora Hampton. El caso Ferguson del 98. Perdimos a ese cliente entonces, y siempre sospeché que algo andaba mal». Lorraine sonrió ligeramente. Recordaba aquella época. Ted había trabajado 80 horas a la semana preparando documentos para el caso. Ella le había llevado la cena al despacho todas las noches, y un día había visto accidentalmente los borradores que él había olvidado retirar de su mesa. Ella no le había prestado mucha atención en ese momento. «La falsificación de documentos es un cargo grave, señor Stephenson», dijo mientras sorbía un espresso de una pequeña taza de porcelana. «Sobre todo cuando se trata de un socio de un bufete tan respetado como Baker, Stern y Asociados». Roger tarareó, alisándose la corbata impecablemente planchada. «Llámeme Roger, por favor. Sabe, su marido siempre me ha parecido demasiado próspero. Un éxito tan vertiginoso a los 35 es sospechoso». Lo siguiente en la lista era una reunión con Marina Chen, una estrella emergente del derecho empresarial. Se reunieron en el spa de Lorraine, territorio neutral donde nadie haría demasiadas preguntas. «¿El caso Westbrook?», silbó Marina, hojeando los archivos de su tableta.
Eso explica la desaparición de un testigo clave. Pensábamos que estaba intimidado y resulta que simplemente estaba bien pagado, terminó Lorraine mientras la masajista le trabajaba los hombros, con fondos que debían ir a indemnizar a los trabajadores lesionados. Cada reunión añadía una nueva pieza al mosaico. James O'Neill, ex fiscal de distrito que ahora ejerce en el sector privado, compartió una historia sobre un extraño acuerdo en un caso de espionaje industrial. Sarah Blackwood, especialista en derecho laboral, habló de la desaparición inexplicable de documentos de demandas colectivas. Lorraine actuó con cautela, sin revelar nunca sus verdaderos motivos. Para algunos era un cliente potencial, para otros un inversor interesado. Utilizaba su condición de empresaria de éxito como tapadera y nadie hacía demasiadas preguntas. En casa, seguía desempeñando el papel de esposa cariñosa. Preparaba las comidas favoritas de Ted, le preguntaba sobre sus asuntos, mantenía una conversación durante la cena. Él no se daba cuenta de nada, completamente absorto en su aventura con Abigail. Una noche, cuando Ted volvía a llegar tarde al trabajo, Lorraine estaba sentada en su despacho, sistematizando la información que había reunido. Sobre la mesa había una vieja fotografía de su boda, ambos tan jóvenes y felices. Recordaba lo orgullosa que había estado de su marido, de su integridad, de su búsqueda de la justicia. «¿Cuándo cambiaste, Ted?», susurró, mirando la fotografía. «¿O siempre fuiste así, y yo no quería verlo?». El teléfono vibró. Un mensaje de Roger Stevenson. «He encontrado algo interesante en los archivos. ¿Nos vemos mañana?». Lorraine envió un escueto «sí» y volvió a sus papeles. Cada día se aclaraba más el panorama. Tras la impecable fachada de la carrera de su marido, se escondía una red de fraudes, negocios fraudulentos y transacciones dudosas. Lo reunió todo metódicamente, como se reúnen las pruebas en la escena de un crimen. El ama de llaves llamó a la puerta. «SRA, Hampton. Ha llamado el señor Hampton. Ha dicho que no vendrá esta noche. Está de viaje de negocios en Boston». Lorraine asintió, sabiendo que no había ningún Boston, solo que era jueves, lo que significaba que Ted estaba en la casa de Greenwich. Abrió su portátil y empezó a escribir una carta a James O'Neill. La venganza era un plato que se servía frío, y ella iba a hacerlo perfecto. Por la noche, llamó a su viejo conocido, el investigador privado Ray Donahue. «Tenemos que investigar todas las transacciones financieras de Baker, Stern & Associates de los últimos 5 años», le dijo. «Especialmente las que pasaron por cuentas en paraísos fiscales». «No será barato», advirtió Ray. «El dinero no es el problema», replicó Lorraine. «El problema es el tiempo. Necesito resultados en un mes como mucho». Más tarde, tumbada en la cama, reflexionó sobre lo extraña que era la vida. Durante 20 años había sido la roca de su marido, apoyando su carrera, guardando sus secretos. Ahora esos mismos secretos se convertirían en armas contra él. Por la mañana, se reunió con Marina Chen para desayunar en el Ritz-Carlton. «Hay algo más», dijo Marina, bajando la voz. «¿Recuerdas el caso de quiebra de la corporación Ellis? Parece que hubo una falsificación deliberada de documentos, y la firma de su marido está en todos los papeles clave». Lorraine tomó un sorbo de té de menta, manteniendo una expresión indiferente en el rostro. En su interior bullía la ira y el disgusto. Recordó a Ted hablando de la integridad en la profesión, de cómo enseñaba ética a los jóvenes abogados. ¡Qué ironía! «Sigue investigando», le dijo a Marina. «Quiero saberlo todo». El plan empezaba a tomar forma. Pronto Ted tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, todas las decisiones, no solo las relativas a su matrimonio, y sería mucho más doloroso de lo que jamás había imaginado. Lorraine estaba revisando viejos álbumes de fotos en la biblioteca familiar.
La lluvia otoñal tamborileaba en las ventanas, creando la atmósfera perfecta para sumergirse en los recuerdos. La primera foto fue tomada en el Joe's Café, una pequeña cafetería cerca de la Facultad de Derecho donde se conocieron. 1998. Ella trabajaba allí de camarera, intentando ahorrar para montar su propio negocio. Ted era entonces un estudiante de último curso, delgado, con el pelo oscuro siempre revuelto y aquellas ridículas gafas con montura de cuerno. Venía todos los días, se sentaba en una mesa de la esquina y se pasaba horas estudiando sus libros de texto, pidiendo solo café y algún que otro bocadillo de atún. «Arruinarás el local con tus interminables repostajes gratuitos de café», le dijo una vez. «Entonces tendré que casarme contigo para compensar las pérdidas», respondió él sin apartar los ojos del libro. Y entonces levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa especial que siempre hacía que el corazón de ella latiera más deprisa. Lorraine sonrió, mirando su primera foto juntos. Ella con uniforme de camarera, él con un jersey desgastado. ¿Quién iba a pensar entonces que la broma se convertiría en profecía? La siguiente foto es su primera cita real. Ted acababa de conseguir un trabajo en Baker, Stern & Associates y decidió celebrarlo en un restaurante caro. Estaba tan nervioso que derramó vino sobre el mantel blanco. «Ahora tendré que trabajar aquí de camarero para pagarlo», bromeó entonces. «Al menos ya tengo un mentor con experiencia», replicó él. Ella recordó su proposición, inesperada y nada romántica. Se habían quedado atrapados en el ascensor entre dos plantas y Ted, presa del pánico por la claustrofobia, había soltado de repente: «Cásate conmigo. Si morimos aquí, quiero morir siendo tu marido». Ella se rió y aceptó. El ascensor se arregló 15 minutos después, pero la decisión ya estaba tomada. La boda fue modesta. Ambos estaban ahorrando dinero, él para seguir estudiando, ella para su negocio. La luna de miel la pasaron en una casita de la costa de Maine que les prestó un colega de Ted. 2 semanas de lluvia, películas antiguas, largas conversaciones y planes para el futuro. Los primeros años fueron difíciles. Ted trabajaba sin descanso, ascendiendo en su carrera. Ella se debatía entre su pequeño salón y tratar de ser la esposa perfecta. Peleaban por el dinero, por el tiempo, por expectativas no cumplidas, pero siempre se reconciliaban, siempre encontraban la manera de volver el uno al otro. Una foto de hace 2000 años es la inauguración de su primer spa. Ted está a su lado, orgulloso y feliz. Apoyó su idea cuando todo el mundo a su alrededor se hacía el remolón. «Puedes hacerlo», le dijo entonces. «Eres la persona más testaruda que conozco». 2 años después, una fiesta para celebrar su nombramiento como socio junior. Recordó su brillo de felicidad cuando la presentó a sus colegas. «Te presento a mi mujer, la empresaria con más éxito de la ciudad». Por aquel entonces, ella ya había abierto un segundo salón. Lorraine se detuvo en una foto de su 10º aniversario. Cenaron en el mismo restaurante donde había sido su primera cita. Ted seguía derramando vino, ella seguía bromeando al respecto. Pero algo ya empezaba a cambiar, en la mirada de él, en la sonrisa de ella, en la forma en que se cogían de la mano. Tal vez se trataba del éxito. Su cadena de spa se expandía, la carrera de él despegaba. Tenían amigos diferentes, intereses diferentes, mundos diferentes. Cada vez tenían menos cenas juntos, menos conversaciones sobre algo que no fuera el trabajo. O eran los niños, o más bien, la falta de ellos. Lo intentaron, pero nada funcionó. Los médicos no daban abasto. «Tal vez sea una señal», dijo un día. «Quizá nos hemos hartado el uno del otro». Ted estuvo de acuerdo, pero algo en sus ojos se apagó. 2015 fueron sus últimas vacaciones juntos. 2 semanas en las Maldivas. Fotos perfectas para las redes sociales. La pareja feliz frente a la puesta de sol. Pero ella recordó las interminables llamadas de Ted a la oficina,
su mirada distraída, los besos mecánicos. La última foto había sido tomada hacía 6 meses, en un acto benéfico a favor de un hospicio infantil. Están uno al lado del otro, perfectos en apariencia. El vestido azul marino de ella armoniza con el traje de él, su collar de perlas brilla bajo los focos, pero ya hay un abismo entre ellos que no puede llenarse con sonrisas sociales. Lorraine cierra el álbum de golpe. Los leños crepitaron en la chimenea, proyectando sombras extrañas en las paredes. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky, una costumbre que había desarrollado en los últimos meses. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Quizá cuando se había lanzado de cabeza al desarrollo del negocio, o cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Cuando sus conversaciones se convirtieron en intercambios de información y las caricias en una formalidad. El teléfono tintineó. Un mensaje de Ted. Reunión importante con un cliente. No me esperes para cenar. Ella sabía que era mentira. Esta noche se inauguraba la exposición de Abigail en la Galería Chelsea. Se preguntó si él le compraría flores. Siempre le había regalado lirios, decía que le recordaban su gracia. Lorraine terminó su whisky y se acercó a la ventana. En el reflejo se vio a sí misma, una mujer elegante de espalda recta y mirada decidida. No era la chica del café que se había reído del café derramado, no la joven esposa que esperaba a su marido a la salida del trabajo con una cena casera. La otra, fuerte, con éxito, soltera. Mañana se reúne con otro informante. Otra pieza del mosaico en el cuadro de la traición de Ted. Pero esta noche se permitirá otra copa y algunos recuerdos más de una época en la que solo eran un tipo con unas gafas ridículas y una chica que le servía café. El acto benéfico en el Plaza era el lugar perfecto para empezar la operación. Lorraine había elegido un vestido negro de Chanel, elegante y discreto, como correspondía a una mujer de negocios de éxito. Sabía que Margaret Worthington, directora de una empresa farmacéutica y una de las clientes más importantes de Ted, estaría aquí hoy. Margaret, querida. Lorraine mostró verdadera alegría al conocerla. ¿Cómo le va a tu nieta? He oído que ha entrado en Princeton. La charla fluyó despreocupadamente. Caridad, niños, bienes inmuebles. Y luego, como si nada, ¿sabes? He estado muy preocupada por Ted últimamente. Parece distraído. La semana pasada olvidó una reunión importante con los inversores de mi empresa. Eso nunca había pasado. Margaret frunció el ceño. ¿En serio? Hemos tenido algunos fallos de documentación también. Lorraine sacudió la cabeza con simpatía. Quizá debería tomarse unas vacaciones. Tanto trabajo, tanto estrés. El siguiente objetivo era Jonathan Price, propietario de un conglomerado de construcción. Se encontraron por casualidad en el restaurante Le Bernardin. Jonathan, qué agradable encuentro. Lorraine se unió a su mesa. ¿Cómo va el proyecto en Brooklyn? Con una copa de vino compartió sus Bishao. ¿Sabes? Escuché la conversación telefónica de Ted. Estaba confundiendo fechas de audición, repitiendo cosas obvias. Tal vez debería insistir en un examen médico completo. Vio un destello de preocupación en los ojos de Price. Su proyecto valía millones, y el más mínimo error en la documentación podía ser desastroso. En el club de tenis donde jugaba habitualmente con las esposas de otros jefes de empresa, Lorraine era experta en tejer insinuaciones en las conversaciones. El pobre Ted está muy alterado. Ayer me llamó por otro nombre. ¿Te lo puedes creer? Se ha vuelto muy olvidadizo. Dejó documentos confidenciales en el café el otro día. Los rumores se extendieron como un círculo sobre el agua. Una semana después, oyó a la secretaria de Ted susurrar por teléfono. Dicen que el señor Hampton está perdiendo el toque. La SRA. Worthington insinuó que estaba pensando en cambiar de representación legal. Al mismo tiempo, Lorraine tomó las redes sociales.
Cuentas anónimas creadas por Ray Donahue empezaron a difundir historias de casos perdidos y plazos incumplidos. Nada concreto, solo insinuaciones y especulaciones. En la reunión mensual del Consejo de Administración de su cadena de spas, Lorraine reflexionó casualmente. Hemos decidido cambiar de bufete. Es mejor no mezclar lo personal con lo profesional. La declaración tuvo un efecto bomba en los círculos empresariales. Si una esposa se niega a utilizar el bufete de su marido, es que algo va realmente mal. Ted empezaba a notar el cambio. Ella podía verlo en su rostro tenso cuando volvía a casa del trabajo, en la forma en que se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez más a menudo. Ahora trabajaba de verdad, no veía a Abigail. Una noche le preguntó, ¿has notado algo extraño? Los clientes se han vuelto un poco nerviosos. ¿En serio? Lorraine enarcó las cejas. ¿Tal vez tenga que ver con la situación económica general? Todo el mundo está un poco nervioso ahora. Procedió metódica y cautelosamente. Una carta anónima a Hacienda insinuando posibles irregularidades en el procesamiento de las transacciones. Una conversación casual con un periodista del Wall Street Journal sobre tendencias inquietantes en el derecho de sociedades. Cada mañana, Lorraine miraba las noticias y vigilaba la reacción. Las acciones de los clientes de Ted empezaron a caer lentamente. Los inversores estaban nerviosos. Las discusiones sobre sus casos recientes aparecían en foros de abogados. Dicen que Hampton está perdiendo el control. He oído que tiene problemas con la bebida. Primeros signos de demencia, tal vez. Lorraine sabía que Ted había empezado a tomar pastillas para dormir. Encontró paquetes vacíos en el cubo de la basura. Sus manos temblaban débilmente en el desayuno. Ojeras persistían bajo sus ojos. El mundo perfecto de Ted empezaba a desmoronarse, lenta pero inevitablemente. Y nadie podía relacionar estos acontecimientos con su elegante esposa, que seguía apareciendo en los actos sociales con una sonrisa impecable y auténtica preocupación en los ojos. Círculos en el agua, pensó Lorraine, mientras observaba a Ted comprobar nerviosamente su teléfono durante la cena. Se separan cada vez más hasta que te tragan entero. Esa era solo la primera parte de su plan. Pronto los rumores de incompetencia profesional se convertirían en algo más serio, pero por el momento estaba disfrutando del proceso de destruir lentamente la reputación de su marido, la misma reputación que ella le había ayudado a construir durante 20 años. Abigail contemplaba el lienzo en blanco que tenía ante sí en el espacioso estudio de su casa de Greenwich. La luz del sol que entraba por las ventanas panorámicas parecía casi dolorosamente brillante. Llevaba 3 días sin pintar, desde que había notado el extraño cambio en el comportamiento de Ted. «Necesitas descansar más», le dijo ayer, masajeándole los hombros tensos. Él se limitó a asentir distraído, sin dejar de revisar los interminables correos electrónicos de su teléfono. Recordó su primer encuentro, en una exposición de arte contemporáneo en la que ella trabajaba como comisaria. Ted había destacado entre los visitantes, traje estricto, gafas de montura de cuerno, una clara incomprensión del arte abstracto en su rostro. «Perdone», dijo entonces, «pero no entiendo por qué un cuadrado rojo sobre fondo blanco cuesta $50,000. Ella se rió y empezó a explicarle el concepto de minimalismo. Él escuchó con verdadero interés, haciendo preguntas inteligentes. Al final de la velada, habían intercambiado números de teléfono, aparentemente para asesorarse sobre inversiones en arte. Abigail se acercó a la ventana y miró el césped inmaculadamente cortado. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Quizá cuando los almuerzos inocentes se convirtieron en largas conversaciones, o cuando la besó por primera vez tras la inauguración de su exposición individual. No quería enamorarse de un hombre casado. Después del divorcio de sus padres, se había jurado a sí misma no participar nunca en esas historias.
Pero Ted era diferente, atento, cariñoso, realmente interesado en su arte. «Me recuerdas a mí cuando era joven», le dijo una vez. «El mismo fuego, la misma pasión por lo que haces». Sobre la mesa de la cocina había papeles que había olvidado ayer, algo relacionado con una importante empresa farmacéutica. Ted nunca solía dejar papeles de trabajo. Se había vuelto diferente en general. Distraído, nervioso, miraba constantemente el teléfono. Abigail se sirvió un vaso de vino, una costumbre que había adquirido en las últimas semanas. Recordó su conversación de hacía un mes, cuando Ted había hablado por primera vez de su futuro juntos. «Estoy pensando en mudarme a California», había dicho entonces. «Allí hay grandes perspectivas para ejercer la abogacía y también para el arte contemporáneo». Ella permaneció en silencio. Algo en su voz le parecía falso, como si él no creyera lo que decía. El teléfono vibró. Un mensaje de la galerista. Su última obra no se vendía tan bien como antes. «Quizá deberíamos intentar algo más comercial», sugirió. Abigail sonrió con amargura. En el pasado le habría molestado tal sugerencia. Pero una casa en Greenwich, un estudio con una iluminación perfecta, la oportunidad de no pensar en el dinero, todo aquello cambiaba a una persona. Se acercó al espejo. 26 años, pelo rubio, pecas. Parecía más joven de lo que era. «Eres como un soplo de aire fresco», le había dicho Ted la primera vez que se vieron. Ahora se preguntaba si eso era lo que ella era para él. Una forma de sentirse joven. Últimamente había empezado a fijarse en las miradas de las otras mujeres de su restaurante favorito, no de juicio, más bien de lástima, como si supieran algo que ella ignoraba. Ayer le oyó hablar por teléfono sobre clientes perdidos y problemas de documentación. Cuando le preguntó, Ted le dio la espalda. Solo un pequeño percance de trabajo. Pero después lo vio sentado en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano, igual que su padre antes de dejar a su madre por una joven secretaria. Abigail cogió su teléfono y abrió Instagram. Unos pocos clics, y ya estaba en la página de Lorraine Hampton, una mujer de éxito, elegante y con buen ojo. La última foto era en un acto benéfico, con un vestido negro de Chanel. «Me pregunto si lo sabrá». Abigail pensó, pero algo en los ojos de Lorraine en las fotos sugería que sí. Y no solo lo sabe, sino que el sonido de un coche deteniéndose interrumpió sus pensamientos. La llegada temprana de Ted era una mala señal. La última vez que lo había hecho fue cuando perdió a un cliente importante. Abigail retiró rápidamente su copa de vino y sus papeles de la mesa. Sabía que él entraría ahora, la besaría, le preguntaría por los nuevos cuadros. Pero algo había cambiado. Había una mecánica habitual en sus besos, un despiste en sus preguntas. «Tenemos que hablar», le diría hoy. Pero ella ya sabía que no lo haría, porque la casa de Greenwich, el estudio con la luz perfecta y la oportunidad de no pensar en el dinero se habían convertido en algo demasiado importante. Y en algún lugar de su mente se dio cuenta de que eso no la hacía mejor que la secretaria de su padre, tal vez incluso peor. Abigail cogió el pincel y se acercó al lienzo vacío. Hoy pintaría un retrato. Una mujer de mirada penetrante y sonrisa apenas perceptible. Una mujer que sabía más de lo que mostraba. «Lo siento», susurró al dar la primera pincelada. Pero ni ella misma sabía a quién iba dirigida esa disculpa. A Lorraine, a sí misma o a la ingenua muchacha que había sido antes de conocer a Ted Hampton. Ted Hampton estaba sentado en su despacho, en el piso 32, contemplando Manhattan de noche. El tercer cliente en una semana le había anunciado el fin de su relación. Margaret Worthington había sido extremadamente cortés. «Hemos decidido diversificar nuestra representación legal», pero él percibía la frialdad en su voz. Sobre el escritorio había una carpeta de documentos sobre el caso Price, el mayor cliente que le quedaba. Ted los releyó por tercera vez, comprobando cada coma.
Últimamente se había vuelto dolorosamente atento a los detalles. La constante sensación de que se le escapaba algo lo atormentaba. Señor Hampton, se asomó Mayra, su secretaria, ha llamado el señor Price. Dice que quiere reprogramar la reunión de mañana y me ha pedido que envíe copias de todos los documentos a su asesor jurídico. Ted asintió, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Price nunca había exigido comprobaciones adicionales. Algo había cambiado, pero no podía averiguar qué. Sacó un frasco de pastillas para el dolor de cabeza del cajón de su escritorio. Últimamente se habían convertido en sus compañeras constantes, al igual que el insomnio. Lorraine se fijó en las ampollas vacías de la papelera, pero no dijo nada. Solo le dirigió una mirada ilegible. Su teléfono vibró. Un mensaje de Abigail. ¿Vienes esta noche? Miró el reloj. Era casi medianoche. En el pasado ya habría estado en Greenwich, pero ahora el trabajo consumía todo su tiempo. Lo siento, cariño. Tengo que terminar el papeleo. Ted abrió su navegador y tecleó su nombre en el buscador, una costumbre reciente. En los foros de abogados abundaban las insinuaciones sobre su incompetencia profesional. Comentarios anónimos sugerían problemas con el alcohol, primeros síntomas de demencia, agotamiento emocional. Se rió entre dientes. 20 años de excelente carrera y de repente tal avalancha de negatividad. No podía ser una coincidencia. Su mirada se posó en la fotografía de la mesa. Lorraine y él, en un acto benéfico hace 6 meses. Ella parecía tan impecable como siempre. Una esposa comprensiva, una empresaria de éxito, la compañera de vida perfecta. Recordó su reciente conversación sobre cambiar el bufete de abogados por su cadena de spas. Son solo negocios, cariño, le había dicho entonces. Pero algo en su tono le hizo recelar. Ted se sirvió un whisky, su tercer vaso de la noche. Empezó a fijarse en detalles que antes había pasado por alto. La frecuencia con que el nombre de Lorraine aparecía en conversaciones con clientes. Cómo aparecía en los mismos actos benéficos que sus socios más importantes. Cómo habían empezado a correr rumores sobre su incompetencia después de que ella mencionara su day en la pista de tenis. No puede ser, murmuró, apartando los pensamientos paranoicos. Lorraine no, o sí. Abrió un cajón del escritorio y sacó las escrituras de la casa de Greenwich. 850,000 era el dinero de la cuenta de Lorraine. Había planeado recuperar esa cantidad de sus futuras bonificaciones, pero ahora que los clientes se marchaban uno a uno, el teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Lorraine. No te quedes hasta muy tarde, cariño. Has estado trabajando mucho últimamente. Ted sintió un escalofrío en la espalda. Percibió una burla en su preocupación. ¿O era paranoia? Se frotó las sienes. El dolor de cabeza empeoraba. En el rincón más alejado de la oficina, la trituradora zumbaba silenciosamente. Llevaba toda la tarde triturando documentos que podrían plantear dudas si se examinaban más de cerca. ¿Paranoia? Tal vez. Pero mejor estar tranquilo. Volvió a mirar la ciudad de noche. En algún lugar, en una lujosa casa de Greenwich, le esperaba Abigail, joven, guapa, admirándole. Y en su mansión familiar, Lorraine, con su mirada ilegible y su sonrisa impecable. ¿Y si ella lo sabe? El pensamiento se formó claramente por primera vez. ¿Y si todo esto es un plan suyo? Ted sacudió la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. No, Lorraine no arriesgaría su reputación común. Es demasiado práctica para eso. Demasiado calculadora. Demasiado... Se congeló. Esas eran las cualidades que la hacían peligrosa. Si ella realmente sabe sobre la casa, sobre Abigail, sobre el dinero, si este es realmente su plan... Señor Hampton, Mayra reapareció. El señor Price envió un fax. Quieren una auditoría completa de todo el papeleo de los últimos 5 años. Ted sintió que la habitación empezaba a girar.
5 años era exactamente el periodo en el que había empezado a retocar parte del papeleo. Nada grave, solo pequeños ajustes para optimizar los impuestos. Pero si indagabas más, sacó su teléfono y marcó el número de Abigail, pero luego canceló la llamada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no por su carrera, sino por algo más grande. Por la vida que había construido con tanto esmero y que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Ted terminó su whisky y empezó a hacer las maletas. Volvería a casa esta noche, no a Greenwich. Necesitaba ver a Lorraine, mirarla a los ojos. Tal vez entonces se daría cuenta de si sus pensamientos paranoicos tenían una base real. Pero en el fondo ya sabía la respuesta, y eso era lo que más le asustaba. Ted entró en la casa pasada la medianoche. Las luces de la biblioteca estaban encendidas. Lorraine le esperaba sentada en su sillón de cuero favorito con un vaso de whisky. Sobre la mesita había una carpeta familiar, los papeles de la compra de la casa de Greenwich. «Buenas noches, cariño», le dijo sin girar la cabeza. «¿Un día duro en la oficina?» Algo en su tono le hizo detenerse en la puerta. La paranoia de las últimas semanas cobró forma de repente. ¿Sabes? No sonó como una pregunta. ¿Sobre la casa? ¿O sobre Abigail? Lorraine se volvió por fin hacia él. ¿O sobre cómo tu carrera se está desmoronando metódicamente? Ted se dejó caer lentamente en la silla de enfrente. El dolor de cabeza que le había perseguido durante todo el día se había intensificado. ¿Hace cuánto tiempo? 3 meses, 2 semanas y 4 días. Dio un sorbo a su whisky. Curioso, ¿verdad? A ti te llevó menos tiempo traicionar 20 años de matrimonio. Yo tardé un poco más en devolvértelo con la misma moneda. Así que realmente eres tú. Se sintió extrañamente aliviado al ver confirmadas sus sospechas. Rumores, clientes, foros y muchas otras cosas, sonrió Lorraine. ¿Sabes qué es lo más interesante? La facilidad con la que la gente se cree la perdición de otra persona. Solo hacen falta unas cuantas indirectas, unas cuantas reservas accidentales, sobre todo cuando esas indirectas vienen de una esposa cariñosa. Ted cogió la jarra de whisky, pero ella se le adelantó. No lo hagas. Necesitas la cabeza despejada para lo que voy a decir a continuación. ¿Y qué es eso? ¿Recuerdas el caso Ferguson? Hace 98 años. Ella sacó otra carpeta. Encontré los documentos originales, los mismos que tú, redactados. Ted sintió que se le enfriaba la espalda. Eso es imposible. Destruí todas las copias. No todas, ella sacudió la cabeza. Siempre fuiste descuidado con los borradores, sobre todo cuando trabajabas desde casa. Empezó a enumerar el caso Westbrook, la demanda colectiva contra la compañía farmacéutica, los documentos de Ellis Corporation. Con cada palabra, Ted se hundía más en la silla. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Querer?». Lorraine se rió. «¿Crees que esto es chantaje?». «No, cariño, es venganza. Quiero que sientas lo que se siente cuando todo lo que has construido se desmorona ante tus ojos. No solo me destruirás a mí», intentó hablar con calma. «Mis problemas también afectarán a tu reputación. ¿Crees que no lo he calculado?». Ella dejó su vaso vacío. Pobre Lorraine Hampton, una empresaria de éxito que no sabía nada de las maquinaciones de su marido, la simpatía pública, unas cuantas entrevistas sinceras. «Lo superaré». «¿Y 20 años de matrimonio?», le temblaba la voz. «Tú misma respondiste a esa pregunta cuando te gastaste mi dinero en una casa para una amante». La amargura en su voz la atravesó por primera vez. ¿Sabes qué es lo curioso? Podría perdonar un engaño, pero no una traición a la confianza. Se levantó y se acercó a la ventana. A finales de semana, las autoridades competentes tendrán todo el papeleo. Tienes tiempo para poner tus asuntos en orden y avisar a Abigail.
Creo que deberías saber que pronto se quedará sin sueldo. No lo harás, pero no había confianza en su voz. Lorraine se volvió hacia él. Ya lo he hecho. Las cartas se enviaron hace una hora. Solo quería ver tu cara en persona en el momento en que te dieras cuenta de todo. Ted miró a la mujer con la que había vivido 20 años. A la luz de la lámpara del escritorio, su rostro parecía una máscara, hermosa y despiadada. Te quería, dijo en voz baja. Eso hace que la traición sea aún más amarga y la venganza más dulce. Se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo. Te vas a arrepentir de esto. Tal vez, sonrió de nuevo. Pero tú te arrepentirás primero. Cuando la puerta se cerró tras él, Lorraine se sirvió otro whisky. Sus manos temblaban ligeramente, pero su sonrisa se mantuvo en su sitio. Había pasado el punto de no retorno. La mañana del lunes comenzó con un mensaje de Ray Donahue. Todo listo. Los periodistas tienen el material. Lorraine estaba sentada en su despacho, revisando metódicamente el correo de la mañana. En una hora, los primeros artículos estarían en línea. En 2 horas, las principales cadenas de televisión estarían hablando de ellos. Por la noche, estallaría un escándalo a gran escala. Abrió el portátil. Se habían enviado cartas a 5 publicaciones distintas, desde el New York Times hasta revistas jurídicas especializadas. Cada publicación recibió su parte del mosaico, pero solo el Wall Street Journal obtuvo la imagen completa. Fraude en un bufete de abogados de primera, la historia de un engaño de 20 años. Falsificación de documentos en el caso Ferguson, nuevos detalles, la mayor estafa legal de la década. Los titulares se sucedían. El teléfono no paraba de sonar. Periodistas, conocidos, clientes. Enciende el contestador y se reclina en la silla. En el edificio de al lado, en la oficina de Baker, Stern & Associates, ya reinaba el pánico. A través de las paredes de cristal podía ver a la gente corriendo entre las plantas, reuniones de emergencia. Ted debería estar allí, intentando salvar lo que aún podía salvarse. Los artículos no mencionaban los nombres de las fuentes. Documentos, copias de transferencias bancarias, declaraciones de testigos, todo era el resultado de una larga investigación periodística. Nadie sabría nunca que la mujer de uno de los principales implicados en el caso estaba detrás. S.R.A. Hampton. Su ayudante se asomó al despacho. Ha llamado la CNN. Quieren hacer un comentario. Dígales que estoy conmocionada por la noticia y pídales que respeten la intimidad de mi familia en estos momentos difíciles, respondió Lorraine sin apartar los ojos de la pantalla. Las noticias se llenaron de detalles. Algunos ya habían calculado los daños estimados, millones de dólares. Las acciones de las empresas clientes caían en picado. Los foros de abogados bullían de emoción. Todo el mundo comentaba que esto llevaba años ocurriendo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Abigail. ¿Qué está pasando? Ted no contesta al teléfono. Lorraine sonrió. Pobre chica, no tenía ni idea de que pronto se quedaría sin su patrón y su acogedora casa de Greenwich. A mediodía, el escándalo había llegado a su clímax. La televisión emitía imágenes de archivo de Ted. Sus comparecencias ante el tribunal, entrevistas, fotos de actos benéficos. Los expertos debatían cómo un hombre con semejante reputación podía estar en el centro de semejante escándalo. S.R.A. Hampton, reapareció el ayudante, ha llamado el abogado del señor Hampton. Dice que es urgente. Estoy ocupada, respondió Lorraine sin dejar de seguir las noticias. Un mensaje de Ray apareció en la pantalla. El segundo lote de documentos sale en 1 hora. Confirmar. Hizo una pausa de 1 segundo y luego escribió, confirmado. Estos documentos eran aún más perjudiciales. No solo afectaban a Ted, sino a toda la estructura de la empresa. Lavado de dinero, soborno de funcionarios, cuentas fraudulentas en el extranjero.
Cuando esta información se hiciera pública, la reputación de Baker, Stern and Associates quedaría arruinada. A las 3 de la tarde, vio a Ted salir del edificio del bufete, sin chaqueta y con el pelo revuelto. Los paparazzi se abalanzaron sobre él como una bandada de pájaros hambrientos. Se cubrió la cara con la mano, intentando llegar a su coche. «Señor Hampton, comente las acusaciones. ¿Desde cuándo existe el fraude?» ¿Qué tiene que decir su esposa? Lorraine apagó el sonido de la televisión. Sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos recientes, los relativos a las cuentas personales de Ted en el extranjero. Esta información la había guardado por si él intentaba defenderse de alguna manera. Por la noche, concedió la única entrevista que pudo, una breve declaración a las noticias locales. «Estoy conmocionada por estas acusaciones. Mi único pensamiento ahora es cómo proteger los intereses de mi empresa y sus empleados». A las 7 en punto llegó un mensaje de Marina Chen. «La SEC ha iniciado una investigación. Se acabó». Lorraine se asomó a la ventana. En un edificio vecino, la gente seguía correteando entre los despachos como hormigas en un hormiguero desplegado. En algún lugar, los socios del bufete intentaban salvar el pellejo culpando a Ted. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Es hora de solicitar el divorcio. Prepara los papeles». Apagó las luces de la oficina y bajó al aparcamiento subterráneo. Había sido un día largo pero productivo. Hoy había arruinado la carrera de su marido, mañana arruinaría su vida. Y pasado mañana empezaría a construir la suya, una nueva, libre de mentiras y traiciones. De camino a casa, encendió la radio. Todas las emisoras hablaban de una sola cosa, el mayor escándalo del mundo jurídico de los últimos años. Sonrió. La venganza se sirve fría, pero su regusto quema como un buen whisky. 6 de la mañana. Lorraine mira las noticias de la mañana mientras se toma un café. En la pantalla del televisor se veían imágenes ininterrumpidas de la detención ayer de los 3 socios principales de Baker, Stern and Associates. Ted seguía prófugo, pero los agentes del FBI ya habían obtenido una orden de registro de su domicilio. El timbre sonó a las 6:30 en punto. El equipo de investigadores trabajó de forma metódica y profesional, revisando cada cajón, cada carpeta, cada disco duro. Lorraine observaba el proceso en silencio, respondiendo de vez en cuando a las preguntas del agente investigador, Michael Rodríguez. «Señora Hampton, ¿notó alguna vez algo sospechoso en las actividades empresariales de su marido?» «Confiaba plenamente en Ted», negó con la cabeza. ¿Quién iba a pensar que un hombre al que conocía desde hacía 20 años sería capaz de algo así? A las 10 de la mañana comenzó la junta directiva de emergencia de su cadena de balnearios. Lorraine emitió un comunicado en el que anunciaba el cese total de su asociación con Baker, Stern and Associates y la contratación de un nuevo bufete de abogados. «Nuestra empresa siempre se ha regido por las normas éticas más estrictas», dijo mirando directamente a las cámaras. «Estamos conmocionados por este escándalo y estamos cooperando plenamente con la investigación». Al mediodía, se supo que el Colegio de Abogados del Estado había iniciado los trámites para inhabilitar a Ted. Se fijó una vista preliminar para la semana siguiente. Ted llamó una sola vez, con voz ronca y palabras confusas. «Tienes que ayudarme, Lorraine, 20 años. ¿No han significado nada?» «Significaron todo», respondió ella con calma, «hasta que decidiste lo contrario». Esa noche se encontró con Margaret Worthington en el Ritz-Carlton. La anciana parecía 10 años mayor. «Las acciones han bajado un 30%, dijo, removiendo nerviosamente el azúcar de su té. «El Consejo de Administración exige mi dimisión. ¿Cómo ha podido hacernos esto?» Lorraine le palmeó la mano con simpatía. «Nadie es inmune a la traición, querida». Las noticias mostraban imágenes de Greenwich. Abigail abandonaba apresuradamente la casa, perseguida por los periodistas. Su última exposición había sido cancelada,
La galería había rescindido su contrato. La prensa ya la había apodado la mujer fatal que arruinó la carrera de un prominente abogado. Es curioso, pensó Lorraine, lo rápido que la historia de una joven artista con talento se ha convertido en la de una divorciada depredadora. Por la noche ya se conocían los primeros detalles de la investigación. El fraude resultó ser mayor de lo que se pensaba en un principio. Cientos de millones de dólares, docenas de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Ted era solo la punta del iceberg. S.R.A. Hampton, reapareció el agente Rodríguez. Tenemos que volver a revisar sus finanzas. Una simple formalidad. Ella sonrió. Por supuesto, mi contable ha preparado todo lo que necesitamos. Tarde esa noche, Ray Donahue llamó. Ted está intentando sacar dinero a través de las Islas Caimán. ¿Quieres que...? No, interrumpió. Déjale. Solo empeorará su situación. Por la noche no pudo dormir. En la habitación de al lado, los agentes del FBI seguían examinando documentos. En algún lugar de la ciudad, Ted se escondía de los periodistas en un motel barato. Y en Greenwich, los agentes inmobiliarios ya estaban tasando la casa para una venta rápida. Por la mañana llegó una carta del abogado, un acuerdo provisional de divorcio. Lorraine escudriñó cada cláusula. Ted lo perdería todo: la casa, el dinero, su reputación. Ella incluso se quedaría con la mansión de Greenwich, una divertida ironía. En el almuerzo mostraron la conferencia de prensa del fiscal del estado. Este es uno de los mayores casos de fraude en la historia de nuestro estado, decía. Nadie se está saliendo con la suya. Lorraine se quedó mirando la pantalla en la que parpadeaba la cara de Ted. Imágenes de distintos años, desde un abogado joven y ambicioso hasta un hombre demacrado que huía de las cámaras. Extrañamente, no sintió alegría ni satisfacción, solo cansancio. Por la noche metió las cosas de Ted en cajas de cartón. Trajes, camisas, libros de derecho, todo lo que componía la vida de un abogado de éxito. Ahora solo eran pistas en una investigación más amplia. El tiempo pone las cosas en su sitio, pensó mientras cerraba la última caja. Es una pena que a veces ocurra de forma tan dolorosa. Las noticias informaban de que la vista para la revocación de la licencia había sido aplazada. El colegio de abogados parecía tener prisa por distanciarse del incipiente escándalo. Lorraine apagó la televisión y se sirvió un whisky. Mañana sería un nuevo día. Nuevos titulares, nuevos detalles. Pero esta noche se sentaría en la oscuridad y pensaría en cómo 20 años de amor se habían convertido en la crónica de una traición. Lorraine estaba sentada en la semioscuridad de la biblioteca cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Las 3 de la mañana. Ella sabía que él vendría, acorralado, perdido todo, no podía evitar venir a su hogar compartido por última vez. Ted estaba en la puerta de la biblioteca, traje arrugado, barba de 3 días, ojos enrojecidos y ese característico olor a whisky que ella había aprendido a reconocer en las últimas semanas. «Siéntate», señaló con la cabeza la silla de enfrente. «¿Una copa?» «Sí». Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo. «Sí, supongo que sí». Lorraine le sirvió una copa a los dos. Las manos le temblaban débilmente, no esperaba que verle le provocara semejante tormenta de emociones. Ira, lástima, restos de amor. Todo se mezclaba en un nudo apretado en su pecho. «¿Por qué?», preguntó mirando el cristal. «¿Por qué fue así? ¿Cómo tenía que ser?». Sintió que le subía una oleada de ira. «Simplemente divorciarme. Dejarte ir con ella con la mitad de lo que he construido». «Jesús, Lori». Se pasó una mano por la cara. Ese apodo que no había oído en meses le llegó al corazón. «No solo me has destruido a mí, la empresa, los clientes, tanta gente». «No te atrevas». Dejó el vaso bruscamente. «No te atrevas a darme lecciones de moralidad.
Llevas años falsificando documentos, engañando a clientes, gastándote mi dinero en una amante. ¿Y ahora me hablas de moral? Los leños crepitaron en la chimenea. Ted guardó silencio, y en ese silencio Lorraine pudo oír el latido de su corazón. Debería haberme dado cuenta, dijo al fin. Cuando los clientes empezaron a marcharse, fue demasiado metódico, demasiado deliberado para ser una mera coincidencia. Sí, sintió una amarga satisfacción. Debería haberlo sido. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Cuando te enteraste de lo de la casa, de lo de Abigail? Lorraine se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal. ¿Sabes cómo me sentí cuando encontré los papeles? Preguntó en voz baja. No ira, ni celos, vacío, como si los últimos 20 años se hubieran convertido en una farsa. Ted estaba encorvado en su silla, tan distinto del abogado seguro de sí mismo que había sido hace un mes. No planeaba vengarme, continuó. Al principio solo observaba, observándote a ti, observándola a ella, viéndote quedar en el café, viéndote despedirte de ella con un beso. Le tembló la voz y se quedó callada, tratando de lidiar con sus emociones. Te amaba, dijo Ted ensordecedoramente. Te lo juro, Lori, de verdad. ¿Y por eso le compraste una casa con mi dinero? Ella sonrió con amargura. Estoy confundido. Se levantó, tambaleándose. Tu éxito, tu independencia. Me sentía cada vez más insignificante. Y ella me miraba como solías hacerlo tú. Pobre, pobre Ted. Lorraine sacudió la cabeza. Un abogado tan exitoso y un ego tan frágil. ¡Basta! Dio un paso hacia ella. ¿Crees que no me duele? ¿Crees que no me arrepiento? Claro que te arrepientes. Le miró directamente a los ojos. Ahora que todo se desmorona, cuando no hay dinero, ni reputación, ni amante. Ted se hundió en su silla como si le hubiera salido todo el aire. ¿Qué pasa ahora?, preguntó tras un largo silencio. ¿Sabes qué?, volvió ella a su silla. Una audiencia de revocación de la licencia mañana, luego probablemente cargos por fraude, y yo seguiré con mi vida. Sin mí. Sonó como una afirmación, no como una pregunta. Sin ti. Terminó su whisky y se levantó lentamente. En la puerta se detuvo sin volverse. ¿Sabes qué es lo peor? Que aún te quiero. Lorraine sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Y yo no te quiero, ya no. Cuando la puerta se cerró tras él, por fin se permitió llorar. No de pena, ni de rabia, sino de alivio. Era como si la pesada piedra que había estado cargando en el pecho todos estos meses por fin hubiera desaparecido. Por la mañana se despertaría y empezaría un nuevo día. Pero ahora, en la oscuridad de la biblioteca, se despedía no solo de su marido, sino de la mujer que había sido durante los últimos 20 años, la mujer que creía en el amor más que en sí misma. Una llamada de un investigador privado sorprendió a Lorraine durante una reunión matutina. La señorita Ford ha abandonado el país, informó Ray. Voló a París anoche y, según sus transacciones bancarias, se llevó los últimos ahorros de su marido, unos $300,000. Lorraine sintió una repentina diversión. Ya lo creo. La joven artista no era tan ingenua como pretendía ser. Déjala en paz, dijo. Que este sea el golpe final para Ted. El proceso de divorcio comenzó en silencio. Su abogado, James Blackwell, había preparado documentos impecables. Contenían de todo: pruebas de malversación de bienes comunes, estados de cuentas, escrituras de la casa de Greenwich. No podrá impugnar nada, le aseguró James. Sobre todo ahora que hay una investigación criminal contra él. Lorraine estaba revisando los papeles de su despacho cuando le llegó un mensaje de Ted. Acabo de enterarme de lo de Abigail. Se lo ha llevado todo, incluso el reloj familiar de mi padre que guardaba en la caja fuerte. No contestó. ¿Qué puedo decir?
El karma es una perra. Tengo lo que me merezco. Todo parecía mezquino e indigno. Esa tarde, entró en la casa de Greenwich, ahora su hogar, según el acuerdo preliminar de división de bienes. El estudio de Abigail parecía un campo de batalla. Pinceles desparramados, lienzos rotos, bastidores vacíos. El único cuadro que quedaba en la pared era el retrato de Lorraine que Abigail había pintado meses atrás. Quitó el cuadro de la pared y lo examinó de cerca. La artista tenía talento. Había logrado captar algo en la expresión del rostro de Lorraine, algo de fuerza y determinación ocultas. «Señora Hampton». Un agente inmobiliario se asomó al estudio. «Ya hay varios compradores potenciales. Una casa en un barrio como este no durará mucho. Véndala». Echó un último vistazo a la habitación. «Y envía este cuadro a mi despacho». Por la noche, la madre de Ted llamó, por primera vez desde el escándalo. «Lorraine, querida», su voz temblaba. «¿Cómo pudiste? Es tu marido». «Era un marido», corrigió Lorraine suavemente, y tomó sus propias decisiones. Pero su reputación, su carrera, que destruyó con sus propias manos, terminó la conversación, sintiéndose extrañamente vacía. Apareció un artículo en los periódicos sobre la desaparición de Abigail. «Mujer fatal se fugó con el dinero de abogado caído en desgracia», gritaba el titular. Lorraine recortó el artículo y lo guardó en su expediente de divorcio. Algún día sería una historia divertida para sus memorias. Ted se presentó en el juzgado para la primera vista del divorcio, más delgado y con un traje que le quedaba mal. Intentó llamar su atención, pero ella solo tenía ojos para el juez. «Considerando las circunstancias», dijo el juez, «y teniendo en cuenta las pruebas de las maquinaciones financieras del señor Hampton», terminó rápidamente. Se aprobó la distribución preliminar de los bienes y se fijó una fecha para la próxima vista. Ted intentó alcanzarla en el pasillo. «Lori, espera, ¿has oído lo de Abigail? Ella... ¿resultó ser más lista de lo que pensabas?» Lorraine le miró a los ojos por primera vez en todo el día. «Sí, me enteré. Es curioso cómo resultó, ¿no?» Aquella tarde se sentó en su estudio, ordenando viejas fotografías. 20 años de su vida cabían en una caja de cartón. Revisó metódicamente una foto tras otra hasta que solo quedó la de su boda. Sonó el teléfono. Su ayudante. «SRA, Hampton, la revista Vogue quiere hacerle una entrevista. La historia de una mujer fuerte que supera la traición». «No», respondió ella. «No hay entrevista. Todo eso es pasado». Se acercó a la ventana. La oficina de enfrente, donde solía estar el bufete de Ted, tenía ahora el letrero de otra empresa ardiendo. La vida seguía. No rompió la última fotografía. La guardó en la caja fuerte, con los demás documentos de una época que había terminado. Algún día la sacaría y tal vez sonreiría, recordando a la joven e ingenua pareja de la fotografía. Pero por ahora, tenía una nueva vida que empezar. Sin Ted, sin pasado, sin remordimientos. Solo ella y su poder que por fin estaba aprendiendo a apreciar. Lorraine caminaba por la terminal del aeropuerto de Los Ángeles cuando, por el rabillo del ojo, vio una silueta familiar a la salida de una cafetería. El corazón le dio un vuelco. Un año entero sin ver a ese hombre, y ahora estaba a unos 20 pasos de ella, encorvado sobre una taza de café. Podría haber pasado de largo, fingir que no se había dado cuenta, pero algo la hizo detenerse. Tal vez el contraste entre el Ted que recordaba, seguro de sí mismo, con éxito, con trajes impecables, y este hombre canoso y demacrado vestido con ropa barata. Sus miradas se cruzaron. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Antes de intentar fingir una sonrisa. «Hola». Su voz sonó más tranquila de lo que ella esperaba. «Hola, Lori», tartamudeó él, como si no estuviera seguro de tener derecho a usar ese apodo tan cariñoso. «Tú sigues igual de guapa».
Ella le dirigió una mirada atenta. «¿Y tú has cambiado?» «Sí», se pasó una mano por el pelo, nervioso. «Trabajar como asistente legal en una pequeña oficina no es exactamente a lo que estoy acostumbrado». Había amargura en su voz, y Lorraine sintió una punzada de... ¿De qué? ¿Lástima? ¿Schadenfreude? No podía entenderlo. «¿Cómo estás?», preguntó, tomando un sorbo de café con mano temblorosa. «Bien, abriendo mi 15º salón, el primero en Los Ángeles». «Lo sé», sonrió débilmente. «Lo leí en las noticias. Siempre has sido más fuerte que yo». Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No se trata de fuerza, Ted. Se trata de elecciones. Cada uno tomamos las nuestras». «Sí», bajó los ojos. «Sabes, a menudo me pregunto, ¿y si entonces no lo hagas?». Ella negó con la cabeza. «No puedes cambiar el pasado». «He visto a Abigail», dijo él de repente. «En una revista. Tiene una exposición en París». «¿Y cómo está?» «Feliz», sonrió amargamente. «Al menos parece feliz. Con mi dinero». «Nuestro dinero», corrigió ella suavemente. Él se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «Lo siento». Ia realmente quería recuperarlo todo. «Lo sé», suspiró ella. «Pero ¿sabes qué? No importa ahora. Los altavoces anunciaron el embarque para su vuelo. Tengo que irme». Hizo un movimiento como si quisiera tocarla, pero se detuvo a mitad de camino. «Ia, pienso mucho en ti, en nosotros». «Yo no». Le miró directamente a los ojos. «¿Y sabes qué es lo más increíble? Que ya no siento dolor, en absoluto. ¿Me has perdonado?». Lorraine guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana los aviones que despegaban. «¿Sabes de qué me he dado cuenta este año? El perdón no es algo que damos a los demás, es algo que nos damos a nosotros mismos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca dejaré de sentirlo». «Y ese es tu problema», sonrió suavemente. «Estás atrapado en el pasado, y yo sigo adelante». La última llamada a tierra sonó por los altavoces. «Adiós, Lori». Levantó la mano como si quisiera tocarle la cara, pero volvió a bajarla. «Adiós, Ted». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Sabes, espero que encuentres tu camino, de verdad». Él asintió, incapaz de hablar. En sus ojos vio un reflejo de todo: 20 años de amor, traición, dolor y, finalmente, de dejarlo ir. Lorraine caminó hacia la salida, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Atrás quedaba el pasado, con todos sus fantasmas y sueños incumplidos. Delante estaba el futuro, brillante, desconocido, lleno de posibilidades. En el coche sacó un espejo y se pintó los labios. En el reflejo vio a la mujer que siempre había querido ser: fuerte, independiente, libre. Una mujer que había aprendido a dejarse llevar sin perderse a sí misma. «Al hotel», dijo al conductor quitándose el espejo. «Tengo una reunión con inversores». Los Ángeles se extendía ante ella, una ciudad de nuevos comienzos e infinitas posibilidades. En algún lugar del aeropuerto, un avión despegaba, llevándose los últimos fragmentos de su vida pasada. Pero por primera vez en mucho tiempo no estaba triste, porque a veces hay que dejar atrás el pasado para encontrar el futuro. Y por fin estaba preparada para ese futuro, con toda su hermosa incertidumbre. Sonó el teléfono. Un nuevo día la llamaba. Y ella estaba preparada para responder a esa llamada con la cabeza alta y una sonrisa que ya no contenía amargura. Porque la mejor venganza no es solo el éxito, es la felicidad.